Bienvenidos a Coffee Break, El Coffee Break, el podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablamos del mundo del trabajo, la carrera profesional y la política laboral. Con Gerardo Hernández y Felipe Morales Fredes. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al Coffee Break, este podcast de Capital Humano y El Economista, en el que nos gusta hablar sobre el mundo del trabajo, pero también sobre las implicaciones que tiene sobre nuestra vida cotidiana. Mi nombre es Felipe Morales Fredes y como siempre me acompaña Gerardo Hernández. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué gusto, Felipe. Pues muy contento de una entrega más del Coffee Break. Por cierto, gracias por todos sus comentarios. Síganos platicando de qué les gustaría estar escuchando. Al final de cuentas, pues ustedes están inmersos en el mundo del trabajo y aquí se trata de contar las cosas que vivimos también en el día a día. Y hablando de eso, Felipe, fíjate que algo muy interesante, he estado leyendo mucho también del tema. He estado leyendo mucho el tema en Capital Humano, por cierto. No es cierto, pero sí sigan la sección, está muy padre. He estado leyendo mucho de este tema de, al final, cómo impacta el tema de la cultura organizacional en nuestra experiencia diaria, en nuestro día a día. La realidad, y ustedes no me van a dejar mentir, pero muchas veces lo que pasa en el trabajo no se queda en el trabajo, nos afecta en nuestra vida diaria, y también muchas veces lo que vivimos en el trabajo es la motivación que tenemos o las ganas que tenemos para ir en el día a día, ¿no? Solo les comparto un dato que se me hace muy interesante, pero de acuerdo con CompuTrabajo, 44% de las personas en México está satisfecha con su trabajo, o sea, 4 de cada 10 únicamente. Y si nos vamos con otro tipo de información, hay una encuesta, un índice que tiene HP, donde nos muestra que 31% de las personas tienen una relación sana con su entorno organizacional, o sea, solo 31%. Y eso creo que no es un reflejo de pues todo el reto que tenemos de ir más allá de únicamente pues dar una compensación, ¿no? Sí, claro. Oye, pues qué buen dato, porque finalmente, como decía yo, pues la idea de nosotros con este podcast no es solo hablar de los pormenores del mundo del trabajo, sino de cómo nos afecta la vida cotidiana, ¿no? Me la pasé estudiando el dato toda la noche. Ni para el examen profesional estudié tanto. No, pero está muy bien, porque al final, como lo decimos en el promo de este podcast, ¿no? Pasamos pues más de una tercera parte de nuestra vida en el trabajo, y la verdad es que trabajar en un lugar que no nos gusta, pues qué fea situación, ¿no? Sí. Y justamente queremos hablar hoy de cómo la cultura organizacional puede llegar a hacer la diferencia y convertirse en una ventaja competitiva como empresa, y un factor muy clave, la retención de talento. Y pues para mí es un gusto presentar, porque nuestra invitada y yo nos conocimos hablando de café hace unos meses atrás, y es para mí un grato placer darle la bienvenida a Diana González, directora de Recursos Humanos de Starbucks. ¿Cómo estás, Diana? Ay, muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar aquí también con ustedes. Muchas gracias por invitarme, encantadísimo. Gracias, bienvenido al Coffee Break, por cierto. Está muy padre. Oye, pues Diana, entrando de lleno, bueno, más bien antes de entrar de lleno, tenemos acá un ritual en la sección, también en la sección, un ritual acá en el podcast para que las personas te conozcan más. No te vamos a preguntar cuál es tu bebida favorita, porque ya sabemos que seguramente te gusta el café. No, pero cuéntanos, ¿cuál fue tu primer empleo y qué lección de esa primera experiencia laboral hasta el día de hoy atesoras? Pues mira, mi primer empleo fue como becaria de reclutamiento y selección en posiciones corporativas. Uh-huh. Y hay dos cosas que me acuerdo muchísimo, y siempre que me preguntan me vienen a la cabeza esas dos cosas, ¿no? Una es la última entrevista que tuve fue con la directora de Recursos Humanos en ese entonces de la compañía, y fue una entrevista más o menos de 45 minutos, platicábamos y me preguntaba mucho acerca de mi experiencia dentro de la universidad y demás, porque yo no una experiencia previa, y pasó, ¿no? Entonces yo dije, bueno, qué bien, se me hizo normal, era mi primer trabajo que me entrevistara la directora de Recursos Humanos, ¿no? Después me dices, oye, que ya cuando pasó el tiempo, los años, yo dije,
¿Cómo me entrevistó la directora? ¡Qué random! Sí. La directora de Recursos Humanos, a una becaria, ¿no? Yo siempre lo reflexioné porque generalmente un becario lo entrevista un coordinador, un gerente, que es con quien va a trabajar directamente, ¿no? Sí. Y ya después, pasado el tiempo, yo dije, sí, claro, o sea, lo que estaban viendo ahí era, quizá no era un programa de trainees, pero estaban viendo el potencial de la persona para poder crecer en la empresa. Dije, qué buen detalle, ¿no? O sea, porque eso, pues habla de cómo la empresa busca realmente desde el minuto uno identificar el talento, claro, aún sin experiencia laboral, y es parte de lo que hoy hacemos en Starbucks y me marcó muchísimo, ¿no? Realmente el 80% de nuestros baristas entran sin experiencia profesional y no necesitamos que hayan tenido atrás mucha experiencia, necesitamos que sea gente que tenga las competencias y la pasión por trabajar, ¿no? Y otro momento también de esa primera experiencia fue, y que también me identifica mucho con la población que hoy tenemos, es trabajar y estudiar, ¿no? Ese primer empleo me demandaba ir a la universidad de clase de 7 a 9, luego irme al trabajo de 9 a 3, 3 y media, luego clases de 4 a 10 de la noche, ¿no? Entonces hoy digo, ¿cómo le hice? ¿Cómo le hacía? ¿Qué energía? Sí. Pero yo iba con todas las ganas a la universidad, iba con todas las ganas al trabajo, toda la pasión, regresaba a estudiar y demás. Y hoy veo a muchos jóvenes igual que tienen su primer trabajo, que estudian de trabajo, y digo, qué buenas ganas de salir adelante, de tener experiencias, ¿no? De tener una carrera profesional, y me identifico mucho cuando yo veo a todos estos jóvenes en esa situación. Genial. ¿Tú sigues haciendo entrevistas? Yo sigo haciendo entrevistas, Qué padre. Sí, sigo haciendo. Nos vamos dividiendo mi equipo y yo según el tipo de puesto y especialidad, pero sí sigo entrevistando. Wow. Oye, pero qué interesante, porque bueno, entonces empezaste en Recursos Humanos y ahí te quedaste. Sí. O sea, toda tu experiencia ha sido ¿Podemos saber la organización? ¿Dónde fue? Sí, me fue de hecho en Starbucks. Llevas toda tu carrera en Starbucks prácticamente. En Starbucks. Por ahí estuve en 2020 en otra compañía que también la pasé muy, muy bien. Claro. Pero prácticamente 18 años en Starbucks. Ay, qué padre. ¡Qué genial! Pues no es mucho tiempo de diferencia con lo que lleva Starbucks en México. Exactamente. Yo recuerdo que cuando llegué a la compañía, más o menos eran 150 tiendas. Hoy son arriba de 900 tiendas, entonces sí. Increíble. Sí, claro. Así fue al principio, sí. Oye, pues qué padre. Y me gusta eso que hablas de estudiar y trabajar, porque sí, pues yo justo mi último año de la universidad ya estaba trabajando aquí, de hecho. Y sí, te cambia la perspectiva, ¿no? Te cambia la perspectiva, tienes que dividirte, ¿no? Desarrollar algunas habilidades, ¿no? Incluso para el trabajo. Sí, por eso creo que sí es una muy buena experiencia para los jóvenes, y los que nos están escuchando, si pueden. Se los recomendamos. Sí, o sea, si su carrera se los permite, digo, no pienso, si estás estudiando medicina, creo que no te lo permitiría mucho, ¿no? De hecho, pero es mejor esperar las prácticas guiadas, ¿no? Porque sí es una gran experiencia trabajar y estudiar. Te ayuda a organizarte mejor. Le vamos a poner recomendación con sello Coffee Break. Oye, pero aparte, ¿sabes qué, Diana? Que está muy interesante que nos cuentes esto, porque justo el tema que vamos a platicar ahorita, pues creo que es reflejo también de la cultura organizacional, ¿no? O sea, cuando una persona se queda más de una década en una organización, pero aparte crece. Sí, totalmente. Totalmente que eso es clave, ha sido clave en mi carrera y es algo que también busco fomentar en Starbucks, en donde trabajo, pero sin duda sí, para mí fue clave las oportunidades de desarrollo, ¿no? Claro. Porque sí, cuando, en mi caso, ¿no? Una persona que va buscando, ¿no? Como mencionas, querer aprender y experimentar y demás en una empresa en donde te van dando esa oportunidad, pues es riquísimo, ¿no? No te da la necesidad de ir a otro lado. Sí. Oye, Diana, ¿y en tu experiencia, qué hace que una persona decida quedarse en una empresa tanto tiempo? Yo creo que las oportunidades de desarrollo sin duda es parte de, sobre todo en gente joven que busca experimentar y que busca crecer. Esa es una parte importante dentro de las experiencias. La otra es el sentido de pertenencia. La gente busca pertenecer a algo más grande, y fíjate que eso es una parte de un eslogan que teníamos en alguna campaña de reclutamiento, pertenece a algo más grande, ¿no? Y es como dentro de la empresa
se encuentran propósitos, conectan su propósito Claro. personal con el de la empresa, ¿no? Cómo conectan. Entonces, esa parte de identidad es muy importante para las nuevas generaciones y construimos mucho en eso para lograr generar esta identidad y que busquen quedarse. Claro. ¿Qué tan común es que en Starbucks la gente, pues, quede? Porque a lo mejor la gente, la idea de nosotros o de la mayoría es, pues, las cafeterías. Digo, Starbucks, pues, es una empresa que tiene muchas más áreas, ¿no? Sí. Pero ¿qué tan común es eso? Que la gente crezca y pueda ir saltando a otras áreas. Es muy común, muy común. Prácticamente, te diría, de baristas a supervisor, entre el 90 y 100% de los supervisores vienen de ser baristas. Entonces, prácticamente Conoce todo el Sí, proceso, aparte. todo el proceso. Y luego supervisor a gerente de tienda o a subgerente, aproximadamente entre el 75 y 80% son internos, son supervisores que fueron a gerente. Y de gerente de tienda distrital, más o menos el 90% son internos. Entonces es muy alto como el índice de promociones que generamos y de oportunidades. Y tenemos muchos casos, incluso que ya a nivel director regional de operaciones, también empezaron como baristas y hoy son directores de operaciones. Wow, qué interesante. Sí. Está padre porque lo que a veces podemos percibir como un empleo únicamente para la etapa universitaria, ¿no? Para muchos se convierte pues ya en una carrera, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y fíjate, tenemos otros casos también, por ejemplo, en recursos humanos, los HRBPs regionales, muchos de ellos también vienen de las tiendas, ¿no? Crecieron hasta gerente de distrito y de ahí se van como HRBPs porque de pronto yo decía en mi equipo, oye, ¿quién mejor conoce los procesos de recursos humanos en campo que los propios líderes, ¿no? Totalmente. Y han sido grandes desarrollos y asesores y demás. Qué genial. Hablo muy bien de la cultura organizacional. Oye, y en esa parte, porque ahorita justo nos has mostrado cómo un aspecto que no tiene que ver tanto con el tema salarial, digo, a lo mejor conforme vas creciendo, pues obviamente la remuneración aumenta, pero no es per se la compensación, sino el tema de desarrollar la carrera, de que la gente conecte con un propósito. ¿Cómo construyes esa cultura para que la gente lo vive en el día a día, ¿no? O sea, también, ¿cuáles son como esas claves para aspirar a eso? Sí, bueno, yo creo que hay varios frentes. La cultura a veces suena como que es algo muy sencillo y natural, pero sí tiene su ciencia. Sí, no. Porque es como varios frentes. No es nada más como pegar ahí el decálogo, ¿no? Exacto, ¿no? La misión y ya se vive, ¿no? Es bastante, requiere más tiempo, ¿no? Más cosas. Entonces, una de ellas, sí, por supuesto, es tener como muy clara y muy simple la misión y los valores de la compañía, ¿no? Esa es una parte. Y la otra es cómo esta misión y estos valores se conectan directamente con todo lo que se hace en la compañía, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo esta misión y estos valores conectan con los procesos, cómo esta misión y valores conectan con el modelo operativo, ¿no? En el caso de Starbucks y de muchas compañías operativas, pues hay ya un modelo operativo. Entonces, cómo esa misión baja y decanta ahí, cómo también se liga a los modelos de liderazgo, ¿no? Es decir, qué están modelando los líderes, cómo son congruentes en cómo hacen negocio y cómo se conectan con su propia gente. También cómo conecta esta misión y valores con los rituales de la compañía. Y qué otra cosa, pues y el propio lenguaje, ¿no? De la compañía. El lenguaje al final construye y todo lo que se construye desde el lenguaje es una realidad, ¿no? Entonces, cómo estamos hablando con la gente. Y bueno, en fin, todo este grupo de cosas son muy importantes para constituir una cultura organizacional, digamos, ligada y congruente a la misión y valores. Y la otra, que lo digo en otros espacios y me parece muy importante, ¿no? Sobre todo cuando hablo con colegas de recursos humanos de otras industrias, es la cultura organizacional no está acá y la estrategia de negocio y la rentabilidad sí, acá, por supuesto. ¿no? O sea, es como es naturalmente se conecta y es tan sutil la conexión que no se da cuenta el negocio que está sucediendo a la cultura, ¿no? Pero cuando se trae una agenda de cultura, aparte es como bueno, hago negocio y después a ver a qué hora hago cultura y no pasa. Y es ahí, aparte. Es muy común. Y es ahí donde creo que la gente también dice, oye, espérame tantito, como que, pues acá me dices que estos son los valores, que esto es la misión y todo, pero resulta que acá estamos viendo otra cosa, ¿no? Sí.
Sí, esa falta de incongruencia, ¿no? Sí. Oye, Diana, y digo, me acaba de surgir una pregunta, porque hay varias organizaciones que en sus unidades de negocio, y me quedo pensando, tienen ciertos rituales, ¿no? Antes de iniciar la jornada. ¿Hay algo así por ejemplo, en las cafeterías de Starbucks? ¿Algún ritual? Sí, tenemos varios rituales. Los favoritos de los partners son dos, y de hecho cuando yo voy a tiendas a preguntar qué es lo que más te gusta de Starbucks, invariablemente me mencionan alguno de los 2 o 3, ¿no? Y uno fue creado por los partners, no por nosotros, pero bueno, uno de la empresa son las catas de café. Se hacen coffee tastings, les llamamos, una vez a la semana en las tiendas para arrancar la semana, para arrancar una junta de trabajo, para arrancar un evento importante, no importa que sea un evento masivo, se hace una cata de café, y eso tanto en tiendas como en oficinas. Y es de los favoritos de los partners, ¿no? Es un momento más que de café, es un coffee break, ¿no? Sí. Es un momento de conexión, de conversar, de conectar, y ese es de los favoritos de los partners. Otro ritual que tenemos que también les gusta mucho es un programa que se llama Mandil Verde. El programa de Mandil Verde son tarjetas de reconocimientos, que cada tarjeta tiene un valor de la compañía. Entonces, ellos se van reconociendo, nos vamos reconociendo entre partners cuando algún comportamiento diario, no tiene que ser algo extraordinario, realmente hizo la diferencia y entonces se entregan, ¿no? Y es muy común que se entreguen todos los días en todas nuestras tiendas tarjetas de Mandil Verde, y eso es muy bonito porque hace sentir a la persona especial y reconocer de estás viviendo este valor, ¿no? Claro, wow. Ay, qué padre. Oye, qué padre. Qué genial. Me faltó el tercero, que eso es más creado por los partners. Nosotros no hemos creado ese. Pero de repente descubriendo y platicando con ellos dicen, no, de pronto a nosotros nos gusta en nuestros tiempos libres hacer concursos de recordar, a ver qué partner recuerda más número de bebida de los clientes. ¡Wow! Esto es creado por ellos, porque dicen, lo que más me gusta en Starbucks, muchísimos mencionan, son las conexiones humanas con los clientes y con los partners. Sí, claro. Oye, pues que aparte yo en algún momento siento que, digo, para los que somos clientes, ¿no? de Starbucks, en algún momento pues casi se vuelve tu terapeuta el barista. Pero aparte a mí me impresiona que se acuerden de tu nombre, se acuerdan de tu nombre, de lo que pides, y generas esa conexión también tú como cliente. No. Yo sí le llegué a platicar una que otra pena. Sí. Yo tengo una sobrina que fue barista de Starbucks. Hoy está ya ejerciendo su profesión, ¿no? Pero sí, algunos pormenores ahí. Pues uno realmente se da cuenta que es de verdad que se prenden los nombres y todo. Sí, sí, generan estos espacios solos. Sí. Oye, Diana, ¿y todo este set de valores y cómo se puede convertir como una ventaja competitiva como empresa? Pues mira, te puedo hablar concretamente de la misión y los valores de Starbucks, y me apasiona hablar de eso porque realmente genera esta conexión y esta congruencia, ¿no? Y ha habido varias misiones a lo largo del tiempo en Starbucks, y todas ellas conectan con el ser humano. Al ser una empresa de servicio y de conexiones, por ejemplo, teníamos una misión. Sigue siendo la misma, pero va teniendo pequeñas variantes adentro, ¿no? Pero decía, inspirar y nutrir el espíritu humano. Una persona, una taza y una comunidad a la vez, ¿no? Entonces, cuando la empezamos a vivir en el día a día, cuando empezamos a generar conversaciones, calibraciones con los líderes, es inspirar y nutrir el espíritu humano. ¿Qué representa? En nuestro lenguaje diario, ya hace rato hablamos del lenguaje, o sea, en el lenguaje, en lo que decimos, tú vas a escuchar en todo momento que los partners de Starbucks en las tiendas o en las oficinas hablan de inspirar. Oye, eso fue muy inspirador. Oye, eso fue muy inspirador. Oye, me inspira esto. Oye, ¿cómo podría ser más inspirador? O sea, la gente está muy pendiente de ser inspirador, de inspirar, de eso, fue identificar algo inspirador, etcétera. Y están alrededor de ese lenguaje, ¿no? Y luego la otra parte que, por ejemplo, a mí personalmente se me quedó para mi día a día, que dice una taza, una persona y una comunidad a la vez. Probablemente para el barista la taza, una taza a la vez representa cada vida que hagas, hazla hecha a mano especial para ese cliente, ¿no? Para mí como recursos humanos, cuando digo una persona a la vez, es
cómo lo que hago, si bien me toca hacer de alguna manera estrategias de recursos humanos un tanto más de escala, Sí. Cómo lo que hago también cuando conecto con la gente representa pensar en la persona directamente, ¿no? Porque ahí hay un tema, toda esta corriente de people driven, ¿no? Es como de personalizar la experiencia. Sí. Entonces, el entendimiento y el uso del lenguaje, extraer el lenguaje de la misión al día a día, en hábitos, en rituales, en conversaciones, empieza a volverla potente. No, y las palabras se contagian. Sí. Entonces tú no te das cuenta cuando ya empiezas a usar palabras que usa mucho otra persona y que se repiten en juntas y todo, ¿no? Sí. Entonces sí es muy potente. Oye, Diana, y este tema de la cultura organizacional, o sea, ¿qué tan flexible o qué tan estático llega a ser? Porque al final, tú lo mencionabas, ¿no? Mucho es también de la experiencia personalizada que puede tener una persona o cómo vive la experiencia cada persona, pero también las expectativas, lo que uno espera del trabajo, pues va cambiando, ¿no? Sí, pues mira, yo veo, por ejemplo, parte de nuestros valores están muy mezclados entre la parte humana, ¿no? Que es esta parte que decimos de conexiones, de alegría, de pertenencia, también es uno de nuestros valores, y de la misma manera tenemos otros valores que se llaman resultados, destreza y demás. Es como de cómo generas pertenencia, cómo construyes relaciones entre los partners, ¿no? Cómo reconoces esta con gratitud, esta parte de la alegría y todo, pero a la vez cómo lo que haces, lo haces de forma impecable, ¿no? Claro. Entonces, esta combinación va haciendo que la gente viva con entusiasmo sus roles, viva con entusiasmo las interacciones y demás. No, y se nota. Es notorio, es que eso, ¿no? Sí, cuando alguien está feliz haciendo lo que hace. Sí, se nota, ¿no? Sí, se contagia. Diana, en el sector retail, pues el sector, cada sector tiene sus propias dinámicas, pero el sector retail pues tiene mayor rotación incluso que otros sectores, ¿no? ¿Qué elementos pueden funcionar específicamente en ese sector para retención de talento en temas de cultura? En retail, bueno, yo creo que hay varios. Una de las cosas que, por ejemplo, menciono y construimos en el equipo es, aquí no tenemos planes de rotación, ¿no? Porque la rotación es hacer un plan de rotación es un tanto reactivo. Pues sí. Es como de, pues, vas reaccionando conforme se van y es mejor anticipar, ¿no? Exacto. Dicho eso, construimos mucho permanentemente, le llamábamos el partner journey, ¿no? Cómo aseguramos que de punta a punta nuestros procesos son sanos, que el proceso de reclutamiento es sano, que estamos capacitando correctamente a nuestros gerentes de tienda y de distrito para seleccionar esa gente que va a estar a gusto con nosotros, que va a tener la destreza para llevar a cabo las actividades y que se apasiona por nuestros clientes y nuestros partners, ¿no? Entonces, mantener sano ese proceso, mantener sano también el proceso de onboarding y capacitación. También de pronto ves, la verdad es que es muy baja la rotación de menos de 90 días que tenemos, es menos del 5%. Y mucho de lo que hacemos ahí es un partner a la vez, cuidar de su capacitación, acompañarlos, porque hemos notado que de ese 4% que se puede llegar a ir quizá no se sintió tan acompañado, quizá no se sintió que pudiera hacer un buen papel dentro de la barra. Entonces, pues sí, seguramente. Esas cosas se pueden como evitar perfecto. Otro tema es el tema de desarrollo. Afortunadamente, al ser una compañía que tiene tanto crecimiento en número de unidades, pues te permite poder tener un plan de carrera mucho más dinámico para ellos, y esa parte también es importante para ellos, ¿no? Y pues finalmente esta parte que mencionabas al principio de pertenencia, ¿no? Cómo cultivamos rituales, actividades y un espacio digno para que ellos se sientan parte de. Entonces realmente dices, oye, pues es todo, pues, ¿no? Pero al final el tema, yo creo que lo clave es, en el mundo del retail lo que pasa es que todo sucede con una alta velocidad, en un alto volumen, en una alta transaccionalidad, y el gran reto entonces en este Partner Journey es como vemos una persona a la vez. Claro. Oye, pero aparte es súper interesante el foco, porque no es como tú mencionabas reactivo, o sea, no hago algo hasta que la persona se va, sino más bien veo cómo
es un poco más enfocarse en la pertenencia, ¿no? En la permanencia, perdón. Sí, porque me quedé pensando que, conectando con algo que decías al principio, a diferencia tal vez de otras empresas, ¿no? Del sector, pues en este caso son muchos jóvenes teniendo su primer empleo, entonces es su primera experiencia laboral, tal vez no tienen la disciplina de un trabajo y la van aprendiendo, entonces lo hace todavía mucho más complejo. Sobre todo, creo que en un sector como este, ustedes pueden ir viendo mucho más el cambio generacional pues porque es prácticamente un empleo de ingreso al mercado. Sí, totalmente. Y la verdad es que nuestros gerentes de tienda hacen un gran trabajo en ese sentido, porque ellos son lo que realmente hacen que suceda, ¿no? Ellos justamente dicen, oye, a veces somos el psicólogo de nuestros partners, porque no solo veo por tu turno y tus condiciones base laborales, ¿no? También veo que tú como persona estás bien, facilitarte la jornada, darte oportunidades para que tú puedas hacer tu vida afuera también. Claro. Entonces, qué increíble. Sí. Oye, Diana, ¿cómo nos damos cuenta? Porque creo que este tema seguramente le va a interesar a más de uno. ¿Cómo nos damos cuenta que probablemente a lo mejor ya la cultura se está debilitando? Algunas señales de alerta. ¿Sí? De alerta que se esté debilitando. Yo creo que el mejor termómetro de eso son los líderes, cómo actúan los líderes. Cuando tú empiezas a ver que los líderes, tanto a lo mejor equipos ejecutivos o equipos de mandos medios, ¿no? Empiezan quizá a gestionar o a buscar gestionar directamente el negocio sin cultura. Ese es el principal indicador, porque también lo mencionabas hace un rato, ¿no? Pues al final lo que se hace aquí permea, ¿no? Lo que decide la organización permea, lo que modela o dice un líder permea. Sí. Entonces, sí, para mí se me hace de lo más importante qué están modelando los líderes, cuáles son las prioridades y la agenda de los líderes, ¿no? En general, sean líderes ejecutivos o sean líderes mandos medios en las tiendas. Sí, y que a veces impacta más lo que vemos del líder que lo que nos dice que hagamos, ¿no? Sí. Y me gustó, o sea, tu respuesta me hizo pensar mucho, porque muchas veces lo medimos con lo que la gente, pues el último eslabón de la organización está viviendo, ¿no? No, pues llega tarde, no, pues hay ausentismo, no, pues... Y muchas veces esto es una reacción a lo otro. Y entonces... Claro. Qué bueno que lo planteas así, porque muchas veces se tiende a ver el problema como el síntoma. Sí. No la raíz del problema. De hecho, Gallup tiene una medición, no sé si Gerardo recuerda el dato con precisión, pero creo que es un poquito más del 70% del tema de la insatisfacción laboral está relacionada a la relación con el líder, ¿no? Claro. Y al líder directo, o sea, ni siquiera a veces es el director general, o a veces generalmente los mandos medios juegan un papel muy, muy relevante. Y hacia ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo refuerzan ustedes esa parte? Porque al tener tantas unidades, es diferente cuando es solo un corporativo y la estructura es mucho más vertical y a lo mejor es mucho más fácil llevar a cabo esa comunicación organizacional. Pero ¿cómo lo hacen ustedes para asegurar que el mando medio sea un factor clave en este tema de cultura? Pues dentro de todos nuestros procesos de desarrollo, estos que platicábamos hacia la siguiente posición, y dado que muchos de los partners que toman posiciones de mando medio vienen de la compañía, de alguna manera ya traen ADN de tengo que cuidar a la gente, tengo que vivir la cultura, que es ellos, digamos, como un pasito ganado, ¿no? Claro. Y lo segundo es que en los planes de formación también metemos el siguiente módulo de cómo liderar a tu gente, cómo liderar la cultura. Entonces vamos también formándolos para que ellos puedan liderar este tipo de herramientas, procesos, rituales y demás.
Y otra cosa que hacemos con ellos también es cuando llegan a estas posiciones de mandos medios, el mayor reto, porque ellos ya son expertos operadores, más no les puedes enseñar, o sea, más de lo que saben nadie va a saber más que ellos. Nuestro mayor reto es cómo los enseñamos a ser gerentes, a ser líderes, a gestionar gente. A gestionar gente. Entonces dedicamos también mucho acompañamiento por parte del equipo de HRBPs a que puedan consolidarse y puedan tener este lado humano desarrollado. Sí. Entonces eso ayuda muchísimo porque ellos naturalmente van adquiriendo estas habilidades y esta conciencia que también es un tanto de conciencia, ¿no? Sí. Del impacto que tiene la cultura, el liderazgo y demás en la gente. ¿Y cómo es un proceso para, o sea, cómo es la selección para que alguien se convierta en gerente? O sea, porque digo, finalmente muchas veces se vive a nivel de unidad, pues es una microcultura, ¿no? Sí. Me pongo a pensar, cada cafetería pues puede ser una microcultura. Uh-huh. ¿Cómo es el proceso? ¿El director o el supervisor regional es el que influye? ¿O hay evaluaciones constantes del trabajo que a ustedes les permitan ir como cimentando ese ascenso? ¿O cómo lo hacen? Sí, vas a decir en retail, qué locura hacer esto, pero se hace. No. Cada trimestre los gerentes de distrito o gerentes de tienda, en su caso, tienen conversaciones de desarrollo con su jefe directo. Okay. O sea, el gerente de tienda con sus gerentes de distrito y distritales con directores regionales. Bajo lineamientos, ¿no? Uh-huh. O sea, de conversar sobre el nivel de dominio de la posición, conversar sobre los valores, uh-huh. conversar sobre su plan de desarrollo personal cada trimestre. Y cada trimestre también hacemos calibraciones de talento que lideran los HRBPs. Entonces, todos los trimestres estamos hablando de la gente está recibiendo retroalimentación de desarrollo y todos los trimestres estamos calibrando para asegurar que cuando surge una oportunidad, una posición, pues es muy claro en la conversación. Sí, lo tiene muy mapeado. Claro, ¿no? Exactamente. Sí, dice Blania Correal, una colaboradora de nosotros, ella usa mucho el concepto de mapeo de talento, ¿no? Uh-huh. Y ese es un muy buen ejemplo de mapeo de talento de mandos medios. Sí, ¿no? Tener más o menos ubicado los perfiles que pueden ocupar esa parte. Uh-huh. Pero algo con lo que me quedo, Diana, que mencionabas, es el tema de acompañar a la gente, o sea, porque creo que es muy común en muchas industrias, más común seguramente de lo que pensamos, que este tema de los ascensos se da sin un acompañamiento en la formación del líder para gestionar a la gente, y luego tenemos líderes que son muy buenos a nivel técnico, pero que no saben gestionar a la gente, ¿no? Sí. Claro. Sí, porque no tuvieron un acompañamiento, probablemente los ascendieron y los dejaron así como, bueno, a partir de la siguiente quincena estás a cargo, pero no les dieron, ni los prepararon, ni se evaluó si realmente tienen las habilidades para una posición así, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo sí creo que entre más van escalando, lo de menos es la parte técnica, porque la parte técnica la aprendes bastante más rápido que las habilidades de liderazgo, ¿no? E incluso ya si te vas a puestos directivos y demás, pues todas estas competencias incluso de índole emocional, cuentan, Daniel Goleman en su libro lo dice, ¿no? Cuentan todavía, ponderan mucho más. Sí. Entonces sí que se vuelve esto más importante que lo técnico. Sí, por eso se va convirtiendo en embudo. O sea, no todas las personas que entran en la organización pueden aspirar a un mando medio, porque también es como, pues sí es un filtro, ¿no? El ascenso se convierte en un filtro de acuerdo a las capacidades y a las habilidades que vas desarrollando. Totalmente. Sí. Y en estas conversaciones, hablando de cultura, que preguntaban qué cosas hacemos, el equipo de HRBPs en estas calibraciones de talento, ellos están constantemente calibrando, bien los resultados, pero si el líder directamente no está modelando los valores, no está liderando correctamente y demás, no es una persona apta para ser promovida, no importa que la persona sobresalga en sus resultados numéricos, ¿no? Y esa es como una señal muy clara de cómo la organización modela y manda el mensaje de decir, para tú llegar a estos puestos necesitas no solo tener buenos resultados, sino también tener la capacidad de desarrollar habilidades para gestión, ¿no? Exacto, y de generar cultura. Sí. Qué padre. Oye, Diana,
seguramente nos están escuchando, nos están viendo algunos líderes que pues probablemente están ahorita pensando pues cómo le hago, cómo mejoro la gestión con mi equipo, cómo les creo una mejor experiencia en el día a día. ¿Qué consejo le darías sobre todo a esos líderes que están probablemente en una organización donde pues no recibieron ese acompañamiento? Uh-huh. Pues refiriéndonos a los líderes que lideran personas. Sí, a quienes están liderando personas. Okay. Yo diría probablemente los que a lo mejor están más abandonados, los mandos medios, ¿no? O sea, porque creo que a veces a nivel directivo, ejecutivo, pues sí tenemos pero al mando medio literalmente lo mandan al ruedo, ¿no? Sí. Yo luego le digo a mi equipo, son los, como dicen, el hijo del medio, ¿no? Sí, claro, el sándwich, exactamente. ¿no? Sí. Que como que ves a los de abajo acá y ellos además siempre se llevan como la mayor carga. Sí. Y es donde más presión hay. Sí, lidiando entre los resultados que arriba, la gente, y las expectativas de la gente. Yo imagino, admiro mucho a quien tiene un rol de mando medio, o sea, sí está complicadísimo. Sí, yo coincido contigo, es tremendo el trabajo que hacen. Sí, bueno, para ellos, algo que yo creo mucho, ¿no? En este momento es que sí mindset o esta mentalidad de people driven es muy importante. Y me refiero a tenemos que tener la voluntad realmente de genuinamente interesarnos por la persona, por su bienestar, qué le está importando a la persona como persona más allá del empleado, por la personalización, qué necesitas tú para ser exitoso aquí, ¿no? Cómo está tu balance de vida entre esto y acá, ¿no? O sea, no podemos separar a la persona. Y prácticamente eso, ¿no? En resumidas cuentas, creo que el interés genuino y la presencia plena y estar al servicio de la gente. Yo siempre le digo cuando voy con los baristas, con los gerentes de tienda, con los gerentes de distrito, ¿no? Al final nosotros estamos al servicio de ustedes, ¿no? Y creo que ese genuino interés por estar al servicio de la gente en recursos humanos hace toda la diferencia en realmente poder, pues, generarles algo de valor. Y creo que eso al final es ese cambio de perspectiva, pues al final te va a garantizar los resultados, porque muchas veces es la presión por el resultado. Exacto. Y se nos olvida que si la gente se siente a gusto en su trabajo, siente desafiadas sus capacidades, sus habilidades, pues los resultados van a salir. Sí, claro. Van a salir. Entonces, creo que, y me gusta este enfoque de las personas porque es volver a lo básico. Uh-huh. Es volver a lo básico. Y volver a lo básico, que es la persona, o sea, el humano, y por otro lado también dejar de concebirse como recursos humanos o dejarnos concebirnos como el área que genera procesos políticos y cuida de ellos. El que contrata y despide. Exactamente, ¿no? Y paga la nómina. Y paga la nómina, ¿no? Porque pues ya esto va mucho más allá, es un arte, ¿no? Si que realmente queremos generar esa pertenencia, engagement y retención, solo lo logras a través de conectar directamente con la persona. Exacto. Sí. No, pues qué interesante. O sea, creo que al final nos muestra cómo, pues sí, o sea, el tema de, o sea, creo que muchas personas, o sea, una cosa es entrar a una organización, y creo que muchas personas entran por necesidad, porque al final pues tenemos que trabajar, pero otra cosa muy distinta es por qué te quedas, ¿no? Y creo que ahí es ahí donde hace la diferencia. Claro. Y ahora que mencionas, estaba acordando mucho, pero el valor que se le da a la formación de los líderes, porque cuando una persona dice es que no me gusta mi trabajo, probablemente lo que esté diciendo es que no me gusta trabajar con tal persona, con esta persona, ¿no? Claro, sí, porque se da a la inversa. O sea, de repente si hay equipos de trabajo que funcionan muy bien, se empieza a generar esa idea, yo me quiero pasar a ese equipo. Claro, exactamente, ¿no? Sí. Yo me quiero pasar a ese equipo. Los veo bien felices del otro lado. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Oye, Diana, pues estamos llegando ya al final del coffee break. Está buenísimo. Se nos va de volada, es que está muy interesante el tema. Vamos a hacer otro capítulo, lo prometemos. Pero todavía nos queda una dinámica más. Se llama Piensa Rápido. Nosotros no pensamos rápido, así que vamos a usar acordeón, pero se trata de que nosotros vamos a decir una palabra y tú vas a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿va? Okay. Te toca a ti. Sí, yo empiezo. Venga, muy bien.
Cultura organizacional. Gente. Sentido de pertenencia. Interés. Equipos de trabajo. Colaboración. Liderazgo. Humano. Clima laboral. Experiencia. Compromiso laboral. Cultura. Experiencia del empleado. Bienestar. Y viene la última más difícil. El coffee break. Starbucks. Muy bien, muy bien. Buena respuesta. Qué buena respuesta. Me encantó la respuesta, muy bien. Yo tengo una última pregunta para ti y es, ¿qué le dirías, pensando en todas estas experiencias que tienes ya en tu carrera, qué le dirías a tu yo de cuando empezó ese trabajo que nos contabas al principio? ¿Qué le diría? A lo mejor le diría, le agradecería la persistencia, le agradecería las ganas de aprender, le agradecería también la energía y la pasión, y eso le diría, yo creo. Nunca me han preguntado eso, qué buena pregunta. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que somos tan críticos con nosotros mismos. Digo, nosotros, cada uno es su peor enemigo, yo creo, ¿no? Claro. O sea, somos muy autocríticos, pero no tenemos esa capacidad muchas veces de voltear a ver y ver lo que hicimos lo que bien. hemos Y que me gusta tu muy buena tu respuesta. reconocimiento, sí. Muy buena respuesta. Pues Diana, Oye, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos al Coffee Break. ¿Cómo te encuentran las personas en redes sociales? ¿Cómo te siguen? Estoy en LinkedIn como Diana González, directora de Recursos Humanos. Ahí me encuentran con muchísimo gusto de conectar con todos. Aparte muy activa, constantemente muy en activa. la red. Así que sigan a Diana González en LinkedIn. Ahí está constantemente compartiendo cosas muy interesantes que nos invitan a la reflexión. Diana, gracias por acompañarnos de verdad en el podcast. Sí, es un honor tenerte por acá. La conversación muy padre. Y pues Felipe ya... Sí, pues muchas gracias. Cerramos. Cuando platicamos hace varios meses y nos conocimos, ¿no? Platicamos de café y ahora pues qué rico poder conversar contigo en torno a un café. Gracias por contarnos tus experiencias desde tu parte personal y también desde la función que realizas hoy, y pues gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, la pasé increíble. Me encantó la dinámica, me encantó Coffee Break, así que ya estaré muy pendiente de todos los capítulos. Excelente, muy bien. Ya ganamos una seguidora más del Coffee Break. Muchas gracias, Diana, de verdad. Pues Felipe, ya nos toca despedirnos. Pues muchas gracias a ustedes por seguirnos. Les recordamos que si se suscriben a nuestro canal en la plataforma que a ustedes les guste más escuchar el podcast o verlo, pues le van a ir llegando las notificaciones cada que haya un nuevo episodio. Son los jueves, pero usted lo puede ver en el día o en el momento que mejor le acomode. Y muchas gracias por seguirnos. Les recordamos que pues nos pueden escribir en nuestros perfiles, enviarnos sugerencias de temas. Estamos muy atentos. De hecho, de ahí nos nutrimos un poco para los temas que tenemos en la agenda. Así que muchas gracias por seguirnos. Gracias a todos nuestros compañeros que hacen posible este espacio, desde la grabación en el estudio hasta la edición y todo, para hacernos oír bien cuando nos portamos mal. Muchas gracias a todos por seguirnos y nos vemos en la próxima. El Coffee Break. El Economista Podcast.